Señora Maritza García, pase por favor. Sí. Desde el momento de la inspección, nosotros tenemos que evaluar la marcha. Y dentro de los tipos de marcha, nosotros tenemos a la eubasia o marcha normal, disbasia, marcha anormal, y la abasia, que es la imposibilidad de caminar. Algunas marchas características disbásicas son la marcha atáxica, la marcha tambaleante, marcha equina en pacientes con esclerosis múltiple, marcha coreica en la corea de Huntington, marcha hemiparética, marcha antiálgica, marcha senil y la marcha parkinsoniana. Aunque esto es más útil en los pacientes que están hospitalizados, nosotros debemos evaluar la posición y decúbito. Dentro de las más importantes tenemos la posición o decúbito dorsal, la ortopnea, decúbito lateral forzado, decúbito supino obligado, decúbito prono, posición en gatillo, opistótonos y posición genupectoral. En nuestra paciente tenemos la posición decúbito dorsal. También tenemos la posición en ortopnea, que es característica del insuficiente cardíaco. El aspecto, la simetría y la expresión de la cara de nuestro paciente también nos puede ayudar para que nosotros determinemos si es que tiene una patología característica. Es así que dentro de algunas facies que nosotros tenemos es la estenosis mitral, caquéctica, lupus eritematoso, el mixedema, la facie febril, el Cushing. En nuestra paciente tenemos una facie no característica. Antes de realizar el examen físico, realizamos la anamnesis, en la que podemos valorar el estado psíquico del paciente, además de la atención, el nivel de conciencia, la orientación, memoria y ánimo. Muy bien, señora Maritza. ¿Me puede decir los días de la semana? Sí, doctorita. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora dígame, de atrás para adelante. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Perfecto, señora Maritza. Dígame, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Centro Médico de San Luis. Perfecto. ¿Y en qué trabaja usted? Yo trabajo en comerciantes, llevo legumbres y hortalizas a Guayaquil. Perfecto, señora Maritza. ¿Y cuál es la fecha de hoy? El 21 de septiembre del 2020. Muy bien. Entonces ahora pase a la balanza para tomarle su peso y talla y yo me voy a lavar las manos. La correcta toma de peso y talla nos ayudarán a determinar el biotipo morfológico de nuestro paciente y de tal forma su constitución. Además, estos datos nos ayudarán a establecer el índice de masa corporal. Recuerda que para una correcta toma de peso, el paciente debe estar con la menor cantidad de ropa posible y no utilizar ningún tipo de calzado. Principalmente existen tres biotipos morfológicos. El primero es de los ectomorfos, que corresponde a las personas altas, delgadas y largas. Los endomorfos son personas de cuerpo blando y redondo, por lo general bajos y fórmidos y ganan músculo fácilmente.
Y los mesomorfos son atléticos, tienen forma de reloj de arena en las mujeres y forma en V en los hombres. El examen de la piel va a ser muy importante en el paciente porque así podemos distinguir si es que existe algún tipo de lesión elemental, tanto primaria como secundaria. Podemos encontrar úlceras, podemos encontrar manchas, ampollas, vesículas, nódulos. El examen de Fannerius va a referirse a la examinación de las partes anexas a la piel, como las uñas, los folículos pilosos, incluso las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Aquí podemos distinguir tanto la calidad de la uña, si es que existe algún tipo de infección, si es que la uña está mucho más pequeña, podemos distinguir el tipo de irrigación haciendo presión. Por último, vamos a ir revisando cada uno de los grupos linfáticos que podemos encontrar, tanto pueden ser los preauriculares, los retroauriculares, los submandibulares, los submentonianos, los yugulares anteriores, los yugulares posteriores, los supraclaviculares, axilares, los epitrocleares y los inguinales. Nosotros debemos ser capaces de distinguir si es que hay algún tipo de cambio en la morfología, en el tamaño, en la forma, o si es que existe algún tipo de infiltración. El pulso va a definirse justamente como esta serie de ondas pulsátiles que nosotros podemos percibir tanto en la arteria temporal, en la arteria carótida, en la arteria axilar, en la arteria braquial, en la arteria radial, en la arteria cubital, en la arteria femoral, en la arteria pedia o incluso en la arteria poplitea. Esto se va a medir como una serie de pulsaciones por minuto. Normalmente en el adulto pueden ir desde 60 hasta 90 o incluso otra bibliografía menciona que pueden ir hasta 100 pulsaciones por minuto. En los niños, en cambio, van a ir desde 80 hasta 120 como rango normal y en los neonatos, que son los que mayor pulsaciones por minuto tienen fisiológicamente hablando, puede ir desde 120 hasta 150 pulsaciones por minuto. Si es que aumentan mucho más de este rango, se conocerá como taquiesfigmia y si es que disminuyen, en cambio, se va a conocer como bradiesfigmia. Esto se puede ir graficando como ondas de pulso. Y en base a esto nosotros podemos distinguir algunos tipos de pulsos, como el pulso magnus, en el cual el pulso va a tener una altura mucho más grande. Un pulso Zeller, en el cual vamos a tener mucho más acelerado tanto el ascenso de la onda como el descenso. El pulso parvus, en el cual vamos a tener una altura muy pequeña y también una frecuencia un poco más lenta. Y un pulso tardus, el cual se va a caracterizar por llegar demasiado tarde a alcanzar una amplitud estable. Como último, también podemos definir al pulso filiforme. Va a ser pulsos muy pequeños, pero también con una frecuencia muy alta. Esto lo podemos encontrar en el shock grave, por ejemplo. Además, otra característica que podemos encontrar en el pulso va a referirse a la igualdad, si es que todas estas ondas tienen el mismo tamaño o si es que pueden ir variando, como podemos encontrar en el pulso paradójico, que esta amplitud se va a ir reduciendo dependiendo de la inspiración del paciente. Un pulso alternante en el que vamos a tener una onda de alta amplitud y otra de baja. A esta lo podemos encontrar en la insuficiencia ventricular izquierda. Además, como una característica principal, se podría distinguir en algunas patologías si es que hay alguna diferencia entre las pulsaciones. Para esto, podemos coger simultáneamente los dos miembros superiores, en este caso, si es que vamos a palpar la arteria radial del paciente y podemos darnos cuenta si es que este pulso tiene una simetría o si es que en alguno de los dos lados podemos encontrar está disminuido o aumentado. Y dependiendo de eso se puede marcar con un 0 si es que no se palpa un pulso, con una cruz si es que el pulso es disminuido, con 2 cruces si es que el pulso es normal, con 3 cruces si es que el pulso puede estar aumentado y hasta con 4 cruces si es que el pulso está extremadamente aumentado en comparación a otros lados. La frecuencia respiratoria nosotros la vamos a representar como respiraciones por minuto. En el adulto normalmente esta puede ir desde 12 hasta 20 ciclos por minuto o 20 respiraciones por minuto. Y en los niños, en cambio, fisiológicamente van a tener más respiraciones que pueden ir desde 20 hasta 30. Si es que estas respiraciones por minuto aumentan, se conoce como taquipnea. Si es que disminuyen, va a conocerse como bradipnea. Dependiendo de qué tan profunda es la inspiración, vamos a tener una batipnea, en la cual la respiración va a ser mucho más profunda, y una hipopnea, en la cual la respiración va a ser mucho más superficial. Por último, si es que podemos notar que el volumen respiratorio por minuto aumenta, se va a conocer como hiperpnea o como polipnea. También podemos darnos cuenta de cómo se lleva este ritmo de las respiraciones. Igual, graficando muy parecido a lo que es el pulso, teniendo una amplitud
y una frecuencia. La frecuencia en adultos, como mencioné, va desde 12 hasta 20 por minuto. En base a esto podemos encontrar patrones respiratorios como la respiración acidótica de Kussmaul, la cual va a consistir en una inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida de una breve pausa y una posterior expiración. Esta lo podemos encontrar justamente, como su nombre lo dice, en la acidosis de tipo metabólico. Podemos también encontrar otro patrón respiratorio que va a ser la respiración periódica de Cheyne-Stokes o ciclopnea, como también se lo conoce, en la cual vamos a tener una serie de respiraciones que van a ir desde decreciendo hasta un crescendo, que va a ser la mayor onda con una mayor amplitud, y de ahí justamente va a volver a disminuir hasta que haya un ciclo de apnea, que puede durar desde 20 hasta 30 segundos, y luego justamente va a ir otra vez una fase de crescendo y luego decreciendo. Otra respiración va a ser la de Biot, en la cual vamos a tener una respiración periódica en la que se van a alternar apneas de una duración más o menos variable. Esta profundidad puede ir también variando. Esta lo podemos encontrar sobre todo en la meningitis. Podemos encontrar otros signos de dificultad respiratoria como el aleteo nasal, en la cual podemos fijarnos en el paciente si es que las narinas aumentan y disminuyen de tamaño dependiendo y durante la respiración. El tiraje, en el cual podemos observar en el paciente si es que estos espacios intercostales se retraen durante la respiración. Otro puede ser la utilización de la musculatura accesoria, en la cual podemos ver el uso del paciente, justamente por esta dificultad para respirar, de músculos como el esternocleidomastoideo, el trapecio o los intercostales. Podemos encontrar también la respiración en balacín, en la cual durante la inspiración el abdomen va a deprimirse y lo podemos encontrar como un signo de claudicación diafragmática. O por último, en el caso de que el paciente tenga múltiples fracturas, vamos a conocerlo como un tórax inestable, en la cual la parte fracturada va a mantenerse en el punto, pero el resto de la cavidad torácica va a aumentar. La temperatura corporal va a reflejar un equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor, dependiendo del ambiente y dependiendo de la tasa metabólica del individuo. Normalmente, esta se puede ir desde un rango entre 36,5 grados centígrados hasta 37,5. Y esta se puede medir en varios lugares, tanto como puede ser en la cavidad oral, la óptica, rectal, axilar, o dependiendo de los mecanismos que se utilice, como por ejemplo los termómetros digitales, pueden medirse tanto en la frente o en los brazos o en cualquier otra región. Por lo general se acostumbra a medir en la parte del oído porque es la más fiable. Una temperatura también fiable sería la oral, pero actualmente ya no se utilizan los termómetros de mercurio. La rectal, entre todas las formas de medir la temperatura, es la más fiable, pero es la más invasiva para el paciente, así que no se la recomienda a menos que el proceso lo requiera. Podemos distinguir las partes anormales de la temperatura. Si es que esta disminuye por debajo de 36,5, se va a conocer como hipotermia. Si es que aumenta, pues va a diferenciarse. Vamos a tener un cuadro de fiebre o también podemos tener otro cuadro de hipertermia. Ambas involucran un aumento en la temperatura corporal, pero las dos tienen mecanismos totalmente distintos, en la cual la fiebre puede ser por un proceso infeccioso, por un proceso neoplásico, un proceso traumático, justamente por el juego de estas interleuquinas o prostaglandinas o sustancias inflamatorias. Pero en cambio la hipertermia va a deberse por un daño en el control hipotalámico regulador de la temperatura y que evita que se pierda el calor. La presión arterial va a referirse a esta fuerza que va a ejercer la sangre mientras fluye, chocando contra las paredes arteriales. Esto se debe distinguir de la tensión arterial, que va a ser una fuerza de magnitud similar, pero que va a ser la que vaya en contra de la fuerza de la sangre, es decir, que esta fuerza va a ser ejercida por las paredes de las arterias. Podemos distinguir dos tipos de presiones, la presión sistólica y la presión diastólica, siendo la sistólica aquella que va a reflejar la fuerza cuando se contrae el ventrículo y la diastólica cuando la válvula aórtica se cierra. Entre estas dos presiones podemos encontrar una diferencia si es que se resta la sistólica y la diastólica, la presión diferencial o la presión de pulso, que en el casos normales, por ejemplo, si es que un paciente tiene una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80, la presión de pulso sería de 40 milímetros de mercurio. En cambio, la presión arterial media se va a calcular por una fórmula que involucra la suma de dos presiones diastólicas más una sistólica sobre 3. Esto va a reflejar el promedio de los valores que se van a producir durante cada ciclo cardíaco. Entre los valores que podemos obtener normalmente tenemos de 120 hasta 80.
Si es que hay alguna elevación de tipo 1, este valor de la presión sistólica va desde 130 hasta 139, o en la diastólica también va a aumentar desde 80 hasta 89. Y vamos a tener una elevación de tipo 2 cuando esta presión sistólica aumenta de 140 en adelante. Una crisis hipertensiva va a definirse cuando una presión sistólica alcance incluso hasta los 180 milímetros de mercurio, y esto va a requerir hospitalización inmediata. Para tomar la presión, el paciente debe estar sentado, con la espalda arrimada hacia la silla, que puede tomarse tanto en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. El brazo tiene que estar totalmente descubierto. El paciente no debe estar con los pies cruzados. Para escoger un tensiómetro debemos tener en cuenta el diámetro. Debemos escoger el tensiómetro dependiendo del paciente. Si es que tiene un diámetro bicipital mucho más grande, requeriremos un tensiómetro grande, pero en cambio en pacientes infantiles vamos a necesitar un tensiómetro mucho más pequeño. La ubicación del tensiómetro debe ir por lo menos a unos 3 centímetros arriba de la articulación del codo, de este pliegue que se forma al flexionar. Con respecto al estetoscopio, de preferencia debemos usar uno que tenga tanto membrana como campana. La campana va a ser la que nosotros vamos a utilizar para escuchar la arteria braquial. Luego vamos a proceder a ponerle este tensiómetro, palpar la arteria braquial y a empezar a insuflar. Esta insuflación tiene que ir lenta, por lo menos unos 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos, y aumentarse por lo menos hasta unos 10 o 20 milímetros de mercurio arriba de la sistólica. Luego, cuando ya no podamos detectar ningún sonido, vamos a empezar a desinsuflar. Así que cuando vamos desinflando lentamente, más o menos hasta unos 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo, vamos a estar atentos de escuchar los ruidos de Korokov. Van a ser de 5 fases. Los de fase 1, que van a ser los 2 primeros ruidos audibles y que van a equivaler a la presión sistólica del paciente. Mientras vamos desinsuflando un poco más, vamos a encontrar el resto. Los de fase 2, por ejemplo, son un ruido de tipo murmullo. Los de fase 3 van a ser ruidos más nítidos, intensos y establecidos. Los ruidos de Korokov de fase 4 van a ser un poco ya empezando a ensorderse. Y por último vamos a tener el último ruido audible, que se va a equivaler a la presión diastólica. Luego de que desinsuflemos el manguito mucho más abajo de la presión diastólica, ya no vamos a poder detectar ningún ruido.